dentro de la temática general del libro de Primera de Juan, él introduce un subtema, y es el subtema de los hijos de Dios y sus características. Por eso él dice, los hijos de Dios son tal tipo de personas. El libro procura confirmarnos, asegurarnos en la salvación que nosotros confesamos tener. No es suficiente que nosotros digamos que somos cristianos. Ya Juan nos ha hablado de eso. Debemos ser cristianos en realidad, vivir como cristianos. Juan ha usado frases como el que está en la luz o el que conoce a Dios, el que permanece en Él. Y ahora nos habla del que es nacido de Dios. Y todas son frases para hablar de lo mismo, para describir al que es verdadero cristiano. Juan tiene interés en que nos examinemos a la luz de su palabra para asegurarnos que estamos en la verdad, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Y esta frase de que somos hijos de Dios es una frase única para identificar a los creyentes. Y su punto no tendría validez si cada habitante del planeta Tierra fuera un hijo de Dios. El privilegio, aún del que él hablará en el capítulo 3, versículo 1, de ese amor de Dios que nos hace hijos suyos, es precisamente que pocos alcanzan ese privilegio. Pocos llegan a tener ese privilegio de ser hijos de Dios. Y Juan quiere que nos aseguremos que nosotros seamos uno de ellos, porque seamos parte del número de los redimidos. Nos ha hablado de la necesidad de permanecer en Cristo, porque no hay salvación en ningún otro que no sea en Jesús. Hay que tener una relación vital con Jesucristo para ser cristianos. Y aquí Juan recurre a esos temas repetitivos que él menciona en su epístola. Solo que en esta vez él relaciona esos temas a la segunda venida de Cristo. La historia de la redención tiene varios hitos que han marcado la historia. El primero, obviamente, es la creación. Dios es el creador de todas las cosas. Ahí está nuestra existencia. Luego tenemos nosotros la primera venida de Cristo en el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Y el próximo hito que permanece en la historia de la redención es la segunda venida de Jesucristo, algo que todavía estamos esperando. Y se encuentra en textos como este, en Hebreos capítulo 9, cuando en el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo vino una primera vez para tratar con el pecado y muere por causa del pecado, para redimirnos del pecado. Pero dice, aparecerá una segunda vez y ya no teniendo que ver con el pecado. Ya vendrá a imponer finalmente su reino en la consumación final y salvar a los que en Él esperan. Él mismo lo prometió en Juan 14. Dice Él en el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La primera vez vino en cumplimiento de muy innumerables profecías del Antiguo Testamento. La segunda vez vendrá como cumplimiento de sus propias promesas, promesas que sus apóstoles corroboraron. Cristo mismo nos dijo que venía. También en Hechos 1:11 está este texto extraordinario. Dice, los cuales también les dijeron los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La Biblia enfatiza la promesa de que Cristo viene otra vez. Y la primera venida marcó un antes y un después. Y la cronología se encarga siempre de recordarnos esta diferencia en el mundo entre el antes y el después de Cristo. Y del mismo modo, su segunda venida marcará un antes y un después,
con una diferencia que perdurará por toda la eternidad. Pero ahora bien, este pasaje, a la luz de la venida de Cristo, yo creo que nos enseña tres cosas básicas, un bosquejo sencillo y fácil aún de aprender, por los niños aún. Este texto nos dice lo que somos, lo que seremos y lo que debemos ser por lo que seremos. Lo que somos, lo que seremos y lo que debemos ser por lo que seremos. Veamos en primer lugar lo que somos. Y para ello quiero que vean en el capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y esa es la frase clave. Ahora somos hijos de Dios. La gente tiene el concepto de que todo el mundo es un hijo de Dios. Todo el mundo es de Dios. Y en un sentido lo somos, porque somos criaturas de Dios. Y como hechura suya, somos hijos del Creador. Pero hay un sentido espiritual en el que Dios es Padre de los suyos. Y es en el sentido en el que Juan lo utiliza aquí. Y no todo el mundo es hijo de Dios según este sentido. Obviamente, si no el texto no tendría ningún impacto. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? No fue meramente por deseo. Déjame ser un hijo de Dios ahora. No fue así. Tampoco fue por un privilegio ganado. Bueno, ya solamente tengo que hacer 2 buenas obras más y me constituyo en hijo de Dios. Tampoco fue así. Dice Cristo en Juan 1, o dice el Evangelio de Juan, ¿cómo es? Dice, mas a todos los que le recibieron, eso es Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque alguien quiere ni decida ser hijo de Dios. Es Dios que nos hace sus hijos, nos constituye sus hijos, nos regenera y nos adopta en su familia. Es un acto de la misericordia de Dios. De manera que en el nuevo nacimiento, en la conversión, se produce un cambio de paternidad. ¿Un cambio de paternidad? ¿En qué sentido? Porque la Biblia dice que antes todos éramos hijos del diablo. Todos por naturaleza somos hijos del diablo. Y solo por la fe el hombre viene a ser un hijo de Dios espiritual. Cristo mismo, en Juan 8, les decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No luce muy diplomático, pero es la realidad. Es la paternidad nuestra por naturaleza, según venimos a este mundo. En 1 Juan 3:10, un texto que veremos bien próximamente, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. No todos son hijos de Dios, obviamente. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y así venimos todos a este mundo. Somos del malo. En la lectura de Mateo capítulo 13 dice que ¿quiénes eran los hijos de este mundo, de este reino? Los hijos del malo. Y un cambio se produce cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Cambiamos de paternidad. Y Juan lo expresa aquí en el texto con palabras de asombro y de maravilla. Y es la forma como nosotros debemos de leerlo también. Si para ti ser hijo de Dios es lo más natural del mundo, si tienes la concepción de que tú naciste en este mundo siendo hijo de Dios y que tú siempre has sido hijo de Dios, las palabras de Juan no te van a maravillar mucho. Pero para aquel que sabe que era un hijo del diablo y que es rescatado por la misericordia de Dios, entonces eso es incomprensible. Ese amor es algo absolutamente maravilloso. Y por eso Juan lo expresa con esos términos.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la idea es como, ¿y de dónde salió ese amor? ¿De qué país es ese amor? ¿Qué tipo de amor tan maravilloso, increíble? Porque no todos tienen este privilegio. Dice aún, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Obviamente cuando está hablando el mundo no nos conoce, ese mundo no es hijo de Dios. El mundo no conoce a quién, a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo son hijos de quién, hijos del diablo. Es evidente la argumentación que está teniendo el apóstol Juan aquí. La humanidad está dividida entre los que conocen a Dios y los que no le conocen. Entre los salvos y los perdidos. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. De manera que este privilegio es un regalo. No es algo ganado. Es algo concedido por la gracia y el amor de Dios. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo llegó a la casa de su padre solicitando en su vergüenza ser recibido como uno de los siervos de la casa. Porque él razonó en su perdición. Óyeme, a donde yo he caído por causa de mi pecado. Pero en la casa de mi padre hay muchísimos jornaleros y ellos viven bien. Mi padre les da alimento, comen bien. Son sustentados. Yo voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir que me perdone. Y obviamente yo no me merezco ser uno de sus hijos ya por lo que yo hice. Le voy a pedir que me haga uno de sus siervos. Le voy a pedir. Ya no me trates como hijo, pero por lo menos déjame trabajar para ti. Porque tú eres bueno. Por lo menos comida segura voy a tener. Y ustedes recuerdan la historia. Cómo él llega, dice estas palabras a su padre. ¿Y qué hace el padre? Le dice, sí, por cabeza dura, por lo que tú hiciste. No. Lo perdona y lo trata como hijo. Y lo recibe, hagamos fiesta, mi hijo muerto era y ahora vive, perdido estaba y ha sido hallado. Celebremos. Pero ¿con qué actitud vino? ¿Con la actitud de alguien que no merece ser un hijo? Bueno, esa es la idea que está detrás de este pasaje. Es la de alguien que sabe que no lo merece. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En que seamos hijos de Dios. Hermanos, esto es sorprendente. Sorprendente. Busquen Efesios capítulo 2 y leamos la descripción que hace Pablo aquí. Es un pasaje muy conocido, lo hemos leído en muchas ocasiones. Pero veamos una vez más esa bajeza en la que nos encontrábamos y el contraste con la actividad de la gracia y el amor de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? Los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, todos los salvos de Éfeso a quienes Pablo está escribiendo, dice, ahí vivimos todos nosotros, y él se incluye también. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo que merecíamos era ira, que la ira de Dios descendiera sobre nosotros. Eso le dice, eso es lo que merecíamos. Pero miren el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ven por qué decíamos? Nadie viene a ser hijo de Dios porque se lo ganó. Nadie se lo merece. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque tú y yo nos enorgulleceríamos si fuera así. Terminaríamos diciendo, yo me gané ese estatus. Pero Dios lleva toda la gloria.
porque Él lo da por pura gracia, sin merecerlo. Y hermanos, hemos perdido nosotros el asombro que Juan expresa aquí. Nos hemos acostumbrado a ser hijos de Dios. O clamamos del fondo de nuestro corazón: ¿qué amor nos ha dado el Padre? ¿Qué amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos suyos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar ese asombro? ¿Algo ha cambiado de esa realidad de que somos hijos de Dios? No, no ha cambiado esa realidad. Seguimos siendo los mismos pecadores indignos, merecedores del infierno, que hemos sido perdonados por Dios y recibidos en adopción como hijos en su familia. Entonces el asombro no debe perderse, porque todavía descansamos solo en Jesús. Solo en Jesús. Es algo asombroso, es algo maravilloso. En nuestra cultura, la adopción no es común. Las parejas solo quieren mejorar la familia, no empeorarla. Y muchos temen adquirir un miembro nuevo de la familia. ¿Quién sabe cómo va a salir ese muchacho, esa muchacha? Mejor no nos metemos en eso. Porque un hijo de uno, pues uno lo soporta, pero ¿quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir? Por eso me impactó tanto el caso de una pareja que conocí, que decidieron adoptar a varios niños con problemas, todos. Todos con problemas físicos. Algunos con problemas mentales. Asombroso, ¿no? Ahora, si algo así nos asombra, ¿cuánto más no nos debería asombrar que Dios nos adoptara en su familia? Porque lo que hizo esa familia no es más grande que lo que Dios hace. No es más grande. Y eso es lo que ya somos. Ahora somos hijos de Dios. No siempre actuamos como debemos y queremos. No somos lo que esperamos ser. Pero Dios es nuestro Padre y lo será para siempre, hermanos. Y esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y eso marca nuestro destino, porque dice la Biblia que si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y eso nos habla de lo que seremos. Y ese es mi segundo punto. Habiendo visto lo que somos, permítanme hablarles ahora de lo que seremos. Lo que seremos. Una vez más en el capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan no creía en el perfeccionismo. En el pasado esa doctrina del perfeccionismo se diseminó ampliamente. Hoy en día no es tan popular. Aunque no hay quienes todavía abogan por ese tipo de perfeccionismo. Juan mismo nos ha enseñado que Dios nos ha provisto de un abogado. Lo vimos en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También nos ha dicho que si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, personas pretenden todavía haber llegado a un estado en el que han vencido la oposición del pecado. Y pretenden incluso haber pasado meses y hasta años desde la última vez que pecaron. No, ya yo tengo 3 años y 5 meses que no peco. Tú dices: wow. Wow. Todas las veces que lo ha dicho, ha añadido una mentira más a su repertorio. Y se apoyan en versículos como el que aparece en el capítulo 3, versículo
en el capítulo 3 de Primera de Juan, cuando dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Por todo lo que nosotros vemos que Juan dice en su primera epístola, es más que evidente que esa expresión no se refiere a alguien que dentro del pueblo de Dios ha llegado a un estado de perfección en el que ya no peca más. Porque lo que él está diciendo se aplica a todo creyente. En dado caso, ningún cristiano podría pecar. Porque él dice eso, todo aquel que permanece en él no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A qué se refiere Juan? Bueno, él no está hablando de superespirituales con esta descripción. Inmediatamente después él explica, y él dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es no practicar el pecado como norma de vida, y otra muy diferente decir que podemos llegar en esta vida a un estado de impecabilidad. Y lo que está diciendo Juan es, el creyente verdadero no se entrega a la práctica habitual del dominio del pecado. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Y eso corrobora el hecho de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pecaremos. Pecaremos. Fracasaremos. Caeremos en una tentación aquí y allá. Usaremos nuestros labios, nuestros ojos, nuestras actitudes, nuestra mente, nuestras manos en lo que no debe ser. Y pecaremos. Fracasaremos. Traicionaremos a nuestro Dios en ocasiones. A veces los hermanos nos hacen conscientes de esa verdad de una manera que nos desilusiona. Experimentamos esa debilidad de una forma dolorosa. Pero esta doctrina también debe recordarnos, hermanos, que aún dentro de la familia de Dios nos encontramos rodeados de pecados y debilidades. Obviamente con nosotros mismos haciendo nuestro aporte para empeorar las cosas. O sea, si estamos rodeados de pecado en la iglesia de Dios y nosotros hacemos nuestro aporte, nuestra contribución al problema. Somos pecadores. Perdonados, pero somos pecadores. Pero tal y como Juan enseña en su carta, el creyente y el incrédulo nunca serán iguales. Nunca serán lo mismo. Nunca actuarán igual. Dice John Murray, aunque es cierto que la persona regenerada no es perfecta y sin pecado en esta vida, no obstante, hay un abismo absoluto entre el regenerado y el no regenerado. Sí, hay un abismo absoluto entre el creyente en su temperatura más baja y el incrédulo en la más alta. Dice, el impío en su mejor momento no le da por los tobillos al cristiano en su peor momento. Eso es lo que está diciendo. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Uno está en la gracia de Dios y el otro no lo está. Pero todavía no somos lo que debemos ser. No hemos llegado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cristo viene y su venida hará una diferencia. Ahora, habla de la venida de Cristo como una manifestación. Cuando Él se manifieste, porque se manifestará. No dice si Él se manifiesta, no, dice cuando Él se manifieste, porque Cristo viene. Ahora, surge una pregunta. ¿Y cómo es que nosotros, pecadores imperfectos como acabamos de describir, podremos ser capaces de encontrarnos con el mismo Cristo y recibirle con gozo? ¿Cómo es eso? Explíquenme eso. Porque yo veo a Pedro que luego de ver a Cristo hacer el milagro de hacer aquella pesca milagrosa, y Pedro al ver eso se asombra y dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pedro, que ha estado día tras día con Jesús, cuando ve el portento, dice, ¿y qué hombre es este? Él mismo se siente sucio, se postra, apártate de mí, Señor.
O Isaías, como estuvimos estudiando en la academia, en las clases que estamos dando del libro de Isaías. Cuando Isaías fue llamado el profeta de Dios, el profeta de Dios. Pero dice, yo vi al Señor en su gloria. Y dice que yo me vi como un muerto. Dice, hasta aquí llegué. ¿Eso fue lo que pensó? Hasta aquí llegué. Porque soy un hombre de labios inmundos. Ahora, él no era inmundo solamente de labios. Él tenía ojos inmundos, manos inmundas, un alma inmunda, pensamientos inmundos. Todo era inmundo en él. Pero él, en ese momento, siendo aún un hombre que quizás con capacidad para hablar, dijo, soy un hombre de labios inmundos. Eso fue lo que le vino a la mente. Ahí fue cuando lo que el Espíritu usó para impactarlo. Él vio la suciedad de sus labios. Y viene el ángel con el carbón encendido y purifica su boca y dice, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo reaccionó Isaías? Ya yo me morí, hasta aquí llegué. Cuando vio la gloria de Dios. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? ¿A quién fue que vio realmente Isaías? Dice que vio a Jesucristo. Que lo que Juan vio, lo que Isaías vio, dice Juan, fue la gloria de Jesucristo. Ok. Ahora Juan nos dice, cuando Jesucristo se manifieste, le veremos tal como Él es. Pedro, que estaba andando con Él, apártate de mí. Y todavía Cristo no ha sido glorificado. Solamente le vio hacer ese milagro. Isaías, ese hombre, usado por Dios poderosamente entre un pueblo tan pecador, dice, yo soy el peor de los peores, yo estoy muerto. Yo no puedo ponerme frente a frente a esa gloria y vivir. Y nosotros nos encontraremos con Él. Hermanos, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo será eso posible? Recuerden que cuando Isaías vio esa imagen, ¿qué era lo que decían los serafines? Santo, santo, santo. Y dice que el estruendo era tal que los quiciales de las puertas del templo se estremecieron. Y la forma como la Biblia anuncia la segunda venida es algo sumamente glorioso y majestuoso. ¿Cómo nos sentiremos tú y yo? Bueno, lo que Juan está diciendo es que nuestra relación con Dios y con Cristo es tal que nosotros no nos alejaremos avergonzados. Que si estamos bien con Cristo, no nos alejaremos de Él avergonzados. ¿Por qué? Por la obra del perdón de su gracia en nuestros corazones. Porque Dios tomó carbón encendido y purificó nuestras almas. Solo en virtud de esto, no por nada en nosotros. Es por eso que yo creo que la única forma en que seremos capaces de enfrentarnos a esa realidad es siendo transformados y glorificados. Dios nos transformará, nos glorificará. Y en aquel día seremos semejantes a Él. Ahora imagínense eso, ser semejantes a Cristo. O sea que ya no seremos de doble ánimo. Que haremos cosas como, oye, sí, hay que hacer esto, pero yo como que no tengo el ánimo. No nos seremos de doble ánimo nunca jamás. Tendremos una alma para Dios entregada plenamente para su gloria. No más lucha con la incredulidad ni con la inmundicia. Por fin libres del corazón mezquino que nos limita tanto. No adoraremos a media jamás. Nuestras mentes estarán en lo que tenemos que estar. No habrá pensamiento distrayente. No habrá más tibieza del alma. Busquen Romanos capítulo 8. Busquen Romanos capítulo 8. La Biblia llama a este tipo de evento una liberación. Es que Dios nos liberará. Ya hemos sido libertados en Cristo. Pero hay un sentido en el que seremos libertados todavía. Y en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 14, observen la relación de los temas que hemos estado tratando. Aquí Pablo nos habla de que somos hijos de Dios. Y eso es lo mismo que ha hecho Juan. Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Ese privilegio de ser hijos de Dios es lo que garantiza nuestro destino. El hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahora mírenlo aquí en Romanos capítulo 8. Dice el versículo 14,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué está diciendo ahora aquí Pablo? Esto es lo que seremos. En el ínterin, nosotros pasaremos por momentos de prueba y aflicción. Pero eso no debe quitar nuestra vista de lo que viene. Por eso decía un autor, a veces nosotros nos quedamos fascinados con la media vida antes de llegar a la gloria. Dice, no, meditemos en la otra mitad. Meditemos en la otra mitad, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo vuelva, será una libertad, ya no más en el pecado, ya no más en un cuerpo de pecado, no más lidiar con tentaciones. Se acabaron nuestras caídas y derrotas, se acabaron los problemas aquí y allá. Libertad gloriosa, y dice que la creación gime aún esperando el momento que llegue esto. Dios dio mandamiento al pueblo de Israel para que cada 50 años guardaran el año del jubileo. Una ley para guardar la tierra, para que fuera más productiva. Y cada 50 años ellos tenían que guardar el año del jubileo. Dejar la tierra quieta. Y una forma de anunciarlo era, como dice Levítico 25, con una trompeta. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será año de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Ahora, eso era solamente una ilustración del verdadero año de jubileo que nosotros celebraremos por toda la eternidad. Esa trompeta sonará una vez más y para siempre. Dice 1 Corintios capítulo 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, ¿saben lo que es eso? ¡Libertad! ¡Jubileo! Seremos libertados de este cuerpo de corrupción para siempre, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, tragada es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La trompeta sonará, llegó el jubileo, llegó nuestra liberación. Hermano, será un momento glorioso. Olvidarás todas tus penas, olvidarás todos tus dolores. Porque no son comparables las cosas que pasamos ahora con la gloria venidera que se manifestará con los hijos de Dios. Se tocará la trompeta. ¿Y qué dice entonces Pablo? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La practicabilidad de esta doctrina. Dios no nos dejó la escatología para nosotros aprender a hacer sudoku espiritual. Algunos usan la escatología sencillamente para
ver ¿y cuándo será? ¿En qué año? No. Es para tocar el alma, transformarnos y ponernos a trabajar. Dice, así que, si eso es así, el trabajo en el Señor no es en vano. ¡Para adelante! Bien, hermanos, hemos visto lo que somos, lo que seremos. Permítanme hablarles ahora de lo que debemos ser por lo que seremos. Lo que debemos ser por lo que seremos. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza bíblica acerca de la segunda venida de Cristo? Bueno, ciertamente el propósito no es satisfacer la curiosidad de enigmas que tiene el hombre. No es para nosotros empezar a poner fechas y jugar con fechas como hacen algunos. Dios quiere que esa verdad toque nuestras vidas y toque nuestras vidas prácticas. Quiere decir que nuestra vida como hombres de trabajo, nuestra vida como hombres y mujeres de iglesia, nuestra vida como padres y hijos, como esposos, nuestra vida como amigos, como hermanos, todas las esferas y facetas de nuestra vida serán afectadas por qué tanto tengamos la segunda venida de Cristo en nuestro corazón. Todo quedará afectado. Y muchas decisiones que tú tomarás, las debes tomar a la luz de la segunda venida del Señor. En el versículo 28 de 1 de Juan 2, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Permanecer en Cristo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Permanecer en Él. Y permanecer en Cristo es permanecer creyendo en Cristo, abrazando la salvación que por gracia Él ofrece, creyendo sus promesas, que Él es el Hijo de Dios enviado para la salvación de pecadores. Permanecer en Él es vivir como Él anduvo, es hacer lo que Él dice. Permanecer en Él, permanecer en Él. Más, dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hay una vida de justicia, hay una vida de santidad. Versículo 3 del capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso afecta nuestra vida de santidad, afecta nuestra pureza, afecta nuestro diario vivir. El argumento es claro. Si tú no quieres alejarte de Cristo avergonzado, debes asegurarte de tener el estilo de vida de los hijos de Dios. Solamente así tú puedes saber que tú has nacido de nuevo, que tú has nacido de lo alto, que estás en Jesucristo realmente. Ese es el argumento que está dando Juan aquí. Permanece en Él y vive la vida de los que permanecen en Él. ¿No quieres pasar vergüenza eterna cuando Cristo vuelva? Esa palabra vergüenza, yo siempre la relaciono con esos criminales cuando son descubiertos. Que uno ve que andan con la cabeza para abajo, tratan de cubrirse el rostro, haciendo su maldad, lo hacen con toda frescura, pero después les da vergüenza. Dice, cuando Cristo vuelva, muchos que hoy viven con su cabeza en alto, haciendo lo que les antoja con sus vidas, tendrán vergüenza. Tendrán vergüenza. Y dice, debes entonces purificarte a ti mismo. Si tú tienes la esperanza de que Cristo vuelve, purifícate a ti mismo. Eso es una evidencia de que tú estás en Cristo. El cristiano sabe que aquí en la tierra no logrará alcanzar la medida de santidad que Dios ha diseñado para los suyos. Pero espera el día en que eso ocurrirá. Cuando Cristo vuelva ocurrirá. Y esa esperanza, en lugar de matar la intensidad de nuestro esfuerzo, nos moverá a guardarnos puros para Jesucristo. Porque eso es una evidencia de que amamos su venida. Queremos que Él vuelva. Yo les leía en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice que Él aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estás tú esperando a Cristo? O como dice Pablo en 2 Timoteo 4:8, habla de una corona de justicia que Dios dará a los que aman su venida. ¿Amas tú la venida de Cristo? Cuando un avión está llegando a un aeropuerto,
podemos encontrar dos tipos de personas que saben que el avión está llegando. Hay una que sabe todos los detalles de los movimientos de ese avión. Por dónde va a llegar, qué tipo de vueltas va a dar, el giro que va a dar, cómo debe aterrizar, la dirección en que debe aterrizar. Son los controladores aéreos. Ellos lo saben. Están esperando que ese avión llegue. Aunque no les interesa quién es que viene ahí. Pero tienen información. Ahora están otros que a lo mejor no tienen tanta información de cómo es el asunto, ni cómo llegará, en qué dirección llegará. Pero tienen sumo interés en los que vienen allá adentro. Y son los familiares. ¿Cómo estamos nosotros esperando a Cristo? ¿Como controladores aéreos? ¿O como los que le aman a Él? ¿O como los que le aman a Él? Queremos que llegue el día para verlo a Él, para agradecerle a Él, adorarle a Él y mostrarle nuestro amor y nuestra gratitud, servirle a Él por toda la eternidad. Nuestro Señor, que se merece toda nuestra vida. Y eso, hermanos, impactará la forma en que vivimos ahora. Si tú esperas a Cristo así, eso va a impactar la forma en que tú vives ahora. Como decía alguien, el regreso inminente de nuestro Señor es el gran argumento bíblico para una vida de servicio activa, celestial, dedicada, desinteresada y pura. Si tú crees que Cristo vuelve así, puede llegar en el momento como tú menos esperas, como ladrón en la noche, debes prepararte. Y nosotros tenemos una esperanza. Hermanos, el término en que Juan lo describe es algo bueno, es positivo. No es una amenaza, es una esperanza. Es para bendición. Abrazamos su venida de tal manera que nos afecta en nuestra vida. Y vivimos para Él. El razonamiento de Juan es, bueno, como Cristo ya viene, y eso es ciertísimo, y tú estás perdonado, cógelo suave ya, estate quieto. No, no es así. Dice, vamos a servir al Señor con temor y temblor. Busquen Colosenses capítulo 3. Una vez más, buscar un ejemplo sobre esto. Colosenses capítulo 3. Esto es un capítulo muy cristocéntrico. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, no se dejen engañar por la división de párrafos que hay ahí. Inmediatamente, ¿qué dice allí? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Si es verdad que nuestra esperanza está en el cielo, si es verdad que hemos resucitado con Cristo, si es verdad que Él es nuestra vida, que se manifestará, hagan morir lo terrenal en vosotros. Y da con lujo de detalle a que Él se refiere. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dejad también ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Ven la relación que hay entre la esperanza que tenemos en Cristo de que volverá y el hecho de que hacemos morir el pecado? Si hay algo que te ayudará a tener ánimo para vencer el pecado, es que Cristo vuelve. ¡Cristo vuelve! Y el hecho de que nosotros sabemos que seremos como Él, nos hace orar como el salmista, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero este texto no deja también de tener un sentido de amenaza. Y un sentido de amenaza para los que no creen en Jesucristo. Para los que todavía no se han refugiado en Jesucristo. Porque si los creyentes no se alejarán avergonzados, es porque no tienen la razón de ser avergonzados como la tendrán aquellos que no están en Jesucristo. Si no, el texto no tendría sentido. Habrá muchos que se acercarán, Señor, Señor, somos de los tuyos, y como dice Cristo en Mateo capítulo 7, apartados de mí. Yo no los conozco a ustedes. Ustedes no son de los míos. Y se alejarán avergonzados.
se alejarán avergonzados. Por eso la Biblia habla de ese día cuando Cristo vuelva como un día de ira, un día de justicia, un día de desolación. Ya están, la semana pasada hablábamos del anticristo, ¿recuerdan? En 2 de Tesalonicenses 2, en el versículo 7, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, ese inicuo será destruido con el espíritu de su boca. El mismo Cristo que con su palabra creó e hizo todas las cosas, con un mero soplo, hará que deje de ser el principal de los anticristos. ¿Qué ocurrirá con aquellos que se han opuesto a Cristo? ¿Qué ocurrirá con aquellos que son indiferentes a Cristo? Dice que el resplandor de su venida acabará con ellos. Dice el Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, será como un relámpago. Nosotros solamente vemos el resplandor y lleva todo el cielo. Y alguien comentando sobre esto dice, cuando el relámpago salga del oriente hasta el occidente y la lúgubre eternidad mire a la humanidad cara a cara, el aire será cortado por los gritos y gemidos de muchos billones de almas no preparadas. Oh, que Dios nos impulse como cristianos a hacer todo lo que podemos ahora, antes que el relámpago fatal ilumine, para dar a conocer el único evangelio verdadero a los pecadores de toda la tierra y de cada lengua. Una vez llegue la medianoche, esta era del evangelio se cerrará para siempre. Y hermano, cuando yo leí esas palabras, fueron como si una espada aguda traspasara mi corazón. Esta era del evangelio se cerrará para siempre. La oportunidad del evangelio, el perdón que Dios brinda, se cerrará para siempre, como se cerró la puerta del arca. Y el inmundo seguirá siendo inmundo todavía, Apocalipsis 22:11, con la inmundicia en que los pobres pecadores perdidos se revolcarán por millones y millones de años de miseria. Cuando se toque esa trompeta, y ya el ángel está poniéndose la trompeta, por así decirlo, en la punta de sus labios, cuando suene la trompeta y se ve el relámpago en los cielos, la oportunidad de salvación de los hombres habrá llegado. Y es C.S. Lewis que dice precisamente, porque no podemos predecir el momento, debemos estar listos en todo momento. Porque no sabemos cuándo es, estemos listos, el Señor dice que viene como un ladrón en la noche. Oh, prepara tu corazón, prepárate para aquel día, para aquel gran día de gozo, algarabía para el pueblo de Dios, pero de gran tristeza para aquellos que no le conocen. Las películas del pasado tenían por costumbre escribir fin cuando terminaban. Hoy salen las letricas. Cuando Jesucristo vuelva, no habremos llegado al fin. Ahí es cuando la verdadera historia recién acaba de empezar. Y para algunos será una historia de condenación perpetua. Pero para el pueblo de Dios, reposo y alegría eterna. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿Y dónde estarás tú cuando eso ocurra? Cristo viene. Vamos a orar. Señor, somos criaturas del tiempo.
En un sentido nos sentimos presos en el tiempo. Y actuamos muchas veces, oh Dios, o en la mayoría de las veces, más marcados por lo que este tiempo temporal nos dicta que por la eternidad que tú nos enseñas. Nosotros queremos pedirte, Señor, que nos des más, mucho más, de una mente y un corazón celestial. Ayúdanos, Señor, a ir despegando nuestro corazón de esta vida para ponerlo en la eternidad. Y que eso sea solamente el resultado de que nuestro corazón está pegado a ti. Y que amemos el cielo porque allí tú estás. Amemos la eternidad porque será estar con Cristo para siempre. Pero Padre, también te oramos por los que no te conocen. Te oramos, Señor, que tú les muevas a suplicarte a ti para hallar gracia y perdón. Pero hoy oramos por ellos, quizás lo que ni ellos mismos han pedido por ellos mismos. No le tomes en cuenta sus pecados. Perdónalos y sálvalos, oh Señor. Usa tu palabra para enternecer sus corazones. Y te pedimos, oh Padre, que glorifiques a Cristo en nuestra congregación y nos hagas más ciudadanos del cielo que de la tierra. Te lo pedimos en su nombre. Amén.